Hermanos y hermanas en Cristo, que esta Eucaristía nos ayude a contemplar y celebrar los misterios de la Iglesia, del reino y de la vida de los cristianos. Volver a situarnos frente a los que Dios quiere de nosotros es la saludable actitud de descubrir el objetivo de nuestra vida. Hoy la Iglesia recuerda a los santos Timoteo y Tito, grandes colaboradores de San Pablo. Timoteo, tímido y precavido, pero dócil y fiel. Tito es menos efectivo, pero más enérgico, más fuerte en las contradicciones. Comencemos ahora esta celebración que exige nuestra condición fraternal, nuestro oído atento y nuestra disposición. De pie, por favor, y recibimos al Padre Aníbal Rodríguez. ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? ¿Quién procede honradamente y practica la justicia? Ese entrará en tu casa, Señor. Quien tiene intenciones leales y no calumnia, con su lengua ese entrará en tu casa, Señor. ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un abrazo, queridos hermanos y hermanas, especialmente a todos los que de alguna u otra manera nos sintonizan en esta mañana para compartir con nosotros espiritualmente esta Eucaristía, muy especialmente a nuestros hermanos y hermanas enfermas, aquellos también que les cuidan. También oramos por los confinados y confinadas en nuestro país. Una vez más, el Señor nos da una oportunidad para acercarnos, sentir su misericordia, sentir su apoyo. Este Padre que siempre está detrás de nosotros, como veremos a través de la Escritura, intentando colocarnos en el camino que nos lleve siempre a Él. Por eso a este Padre que perdona, a este Padre que siempre nos acoge, le decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, viviendo con justicia y piedad en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
El autor de la exhortación aborda directamente el tema del sacrificio de Cristo. Jesús no ofreció la sangre de animales, sino toda su persona. En ese mismo sacrificio quedamos consagrados nosotros, que tenemos que ofrecer a Dios nuestra propia vida. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes definitivos y no la imagen auténtica de la realidad, siempre con los mismos sacrificios año tras año. No puede nunca hacer perfectos a los que se acercan a ofrecerlos. Si no fuese así, habría dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados una vez, no tendrían ya nunca pecado sobre su conciencia. Pero en estos mismos sacrificios se recuerdan los pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo: tú no quieres sacrificio ni ofrenda, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, que está escrito en el libro: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice: no quieres ni aceptas sacrificio ni ofrenda, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado mis labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Jesús aprovecha la visita de su familia para revelar algo muy importante. El reino de Dios tiene la primacía sobre las realidades humanas, tan importantes como la propia familia. De ahí surge una nueva forma de paternidad y maternidad, de fraternidad y solidaridad. Escuchemos el Santo Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó: ¿quiénes son mi madre y mi hermana y mis hermanos? Y paseando la mirada por el coro dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasado domingo acabamos de celebrar el Domingo de la Palabra por segunda vez, ¿verdad? Después que lo instituyó el Papa Francisco. Y la razón o la misión de este Domingo de la Palabra es recalcar la importancia de su escucha y también estar atentos a lo que ella nos dice para que podamos responder a este camino del seguimiento de Jesús, este camino que nos lleva a la salvación. De eso se trata la palabra de Dios, de mostrarnos esta misericordia de Dios, un Dios que nos ha amado a través de la historia. Por eso siempre escuchamos a los profetas, escuchamos al Antiguo Testamento, y también ese Dios que se revela en el Nuevo Testamento a través de la alianza, de la nueva alianza, que es la muerte de su Hijo en la cruz, ¿verdad? De manera radical, o de esa manera radical nos ha amado Dios, que nos ha dado a su Hijo para que muera con nosotros, ¿verdad? Y así podemos alcanzar la vida eterna, como nos da a entender el Evangelio de San Juan. Si miramos, hacemos una mirada un poquito general a todas estas lecturas hasta llegar el día de hoy, pues la palabra de Dios nos muestra de diferentes maneras los personajes bíblicos, la forma en que Dios ha actuado con estos personajes bíblicos, la razón por la que Dios actúa sobre estos personajes bíblicos, que nos deben de ayudar, queridos hermanos y hermanas, a acoger a Jesús, a encontrarnos con el Padre. Si algo hace falta, pienso yo, en general, a veces a los cristianos, dirían los cristianos en general, no estoy hablando solamente de los católicos, nos hace falta más experiencia de Dios, más experiencia profunda con Dios, más momentos quizás de oración, de escucha de esa palabra, para que esa palabra pueda entrar a nuestros corazones, para que el Espíritu de Dios, que es el que nos da o nos capacite, nos da la sabiduría, pueda abrir nuestros corazones a la escucha de esa palabra y también pueda darnos a la misma vez estos dones que nos capacitan para responder también a esa palabra. Hay que ser valiente para encontrarnos con Dios y para encontrarnos con Jesús y para aceptar muchas veces el llamado de Dios, pero esa es la forma de salvarnos, y al fin y al cabo lo que intenta la palabra es precisamente eso, nuestra salvación. Por eso, partiendo desde ese Domingo de la Palabra, los personajes bíblicos, repito, nos enseñan a nosotros, son personajes que de alguna u otra manera representan nuestra propia realidad, como este profeta Jonás, que es bien interesante, ¿verdad? Dios le inculca, Dios le pide, Dios en varias ocasiones le encomienda convertir a la ciudad de Nínive, ¿no? Y el profeta no quiere ir. Muchas veces Dios nos llama y muchas veces le ponemos peros a Dios, lo vemos también en los profetas, pero lo interesante de la figura de Jonás como profeta es que nos señala o nos enseña de alguna manera la insistencia de Dios por un lado, y que si de momento abrimos nuestro corazón a esa insistencia de Dios, el Señor se ocupa de ayudarnos a cumplir la misión en la vida, ¿verdad? Jonás es este profeta a quien la ballena, entre comillas, se lo traga, ¿verdad? Y precisamente lo arroja donde él no quería ir precisamente a predicar, que es la ciudad de Nínive. Pero esta predicación que le toca hacer sobre Nínive es bien interesante porque Nínive es capital de Asiria y representa también la opresión, diríamos así, de un poder, de un imperio, ¿verdad?, con aquellos pueblos que están a su alrededor, que son más pequeños y más sensibles. Entonces también la palabra que el profeta le tiene que predicar al pueblo es la conversión precisamente. Cuando escuchamos en la palabra de Dios, y lo vamos a encontrar prácticamente en todos los personajes, inclusive en la carta de San Pablo, nos vamos a dar cuenta que todos los personajes bíblicos
Dios les da una encomienda, pero van a predicar la palabra de Dios. De hecho, decía la carta del profeta Jonás, al principio vino la palabra de Dios sobre el profeta. Y lo mismo va a pasar con Pablo, lo mismo va a pasar de alguna u otra manera con muchos personajes bíblicos que nos enseñan que Dios nos busca, que Dios necesita de nosotros, que Dios no mira muchas veces ni siquiera nuestra realidad, pero todos, y eso sí es importante que lo entendamos, todos tenemos un llamado muy especial. Lo interesante es que pues, el profeta cumple con esa misión de responder al llamado de Dios, invita al pueblo de Nínive a la conversión y Nínive se convierte. También de esa manera nos presenta la palabra de Dios, la apertura de Dios, porque Nínive representa también una ciudad pagana, el paganismo, ¿no? Y de esa manera nos está indicando la palabra de Dios que todos, inclusive los paganos, Dios quiere su salvación. Si lo miramos en nuestro tiempo, si lo queremos mirar así, o traerlo a nuestro tiempo, pues mira, Dios quiere que todos nos salvemos. Los que estamos en la iglesia y sobre todo los que no estamos en la iglesia, Dios quiere que todos nos salvemos. Y esta palabra de Dios y esta invitación que hace la palabra de Dios no es solamente para los que estamos en la iglesia. Sí, hasta cierto punto los que estamos en la iglesia debemos estar pendientes porque una vez nos hemos encontrado con Jesús, si verdaderamente nos hemos encontrado con Jesús y el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Jesús resucitado, entonces nos vamos a dar de cuenta que tenemos una misión muy importante que tenemos que cumplir. Y la misión es que, como yo solía decir este domingo, no es salvarme yo. Sí, empiezo yo por encontrarme con el Señor, pero luego en ese contacto, en esa experiencia de Dios, yo tengo que descubrir que la misión que Dios me encomienda, que son muchas las misiones, pero en general podemos decir que la misión es que convertir al otro, es llegar al otro, es caminar y encontrarnos con el otro, que es nuestro hermano. Por eso Jesús en el Evangelio nos va a repetir una y otra vez, ¿no? O va a resumir, ¿verdad?, la ley entre el amor a Dios, claro está, primero el encuentro con Dios y el amor al hermano. Eso es muy importante. Es una forma de medir qué tan cerca estamos de Dios. Si tengo la capacidad no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, sino que si tengo la capacidad de ir dejando al lado pues mis propios pensamientos, mi propia forma de mirar, mi propia forma de juzgar, y me voy acercando al otro como un hermano, y Dios me va dando la capacidad de perdonar, son las señales, los signos de que verdaderamente yo me estoy encontrando con este Jesús, con el reino de los cielos. Escuchábamos también a San Pablo, y sobre todo algo que San Pablo nos repetía en aquella lectura, tanto al comienzo como al final, es que precisamente la vida tiene fin. Muchas veces caminamos en el mundo, caminamos en la vida, y no sé quién decía en estos días que yo recordaba, estamos caminamos en la vida como si no tuviera fin, como si no hubiese un momento de finalizar, como si la muerte no nos va a llegar. Entonces eso es peligroso, vivir en la vida sin sentido, porque vivir la vida cuando no nos proyectamos hacia el futuro, cuando no nos proyectamos hacia la vida eterna, cuando no hacemos nada, muchas veces ni siquiera para nosotros mismos encontrarnos con Dios, estamos viviendo una vida sin sentido porque tarde o temprano, lamentablemente y triste, si no me he encontrado con Dios, mi vida va a perder sentido. Y quizás va a ser muy tarde cuando yo me venga a dar cuenta que debí de buscar a Dios, debí de haberme encontrado con Dios. Y estas son cosas, hermanos y hermanas, que tenemos que precisamente poner al día. Y San Pablo pues nos lo recordaba precisamente. La vida se termina, y en esta vida tenemos una encomienda. Y si se termina la vida, miren, muchas personas entran a la iglesia y pasan años y bueno, el Señor, saben que Dios lo está llamando, no responden. Y pasan 20 años, y saben que Dios les está buscando y no responden. Pasan 30, 40, 50 y cuando venimos a ver, se nos acaba la vida, se nos acabó el tiempo, se nos acabó la oportunidad de encontrarnos con este Dios que es vida. Este Dios que no es solamente por mi propia salvación, es que me encomienda, es salvar a otros, ¿verdad? Y algo que a veces escuchamos mucho por ahí, que es cierto, claro está, la misión que tú tengas de salvar a ciertas personas, si tú no la cumples, va a ser tu responsabilidad, No podemos dejarle a otras personas mi misión, mi responsabilidad, porque encontrándome con esa misión, dándome cuenta
que precisamente esa es mi misión, la que Dios ha puesto en mis manos. Si no la cumplo, pues eventualmente voy a tener un problema en la vida. También la palabra de Dios nos recordaba el llamado, la vocación. Y el llamado a la vocación, lo que nos recordaba precisamente San Pablo también, pero sobre todo el Evangelio, era que, bueno, todos tenemos una vocación y tenemos que responder a esa vocación. Si quiero ser soltero, si quiero ser religioso, si quiero ser sacerdote, si quiero entrar en la vocación del matrimonio, donde quiera que yo elija estar, debo ser fiel a esa vocación a la que yo he decidido entrar. De alguna manera u otra, Dios siempre nos da señales, nos pone en el camino, ¿no? Exactamente cuál debe ser nuestro camino. Y se supone que en la vida le vamos pidiendo a Dios esa iluminación para que nos ayude a aceptar la vocación a la que hemos sido llamados, descubrirla. Eso se llama hacer discernimiento. Pues tenemos que discernir en la vida también esa llamada que Dios nos hace a través de su palabra, ¿verdad? Si escuchamos ayer, la palabra de Dios nos presentaba a San Pablo y ya sabemos también qué hermoso es el encuentro de San Pablo, y comenzaba la palabra de Dios diciendo, Hechos de los Apóstoles, esa experiencia, tenemos que aprender, queridos hermanos y hermanas, de esa experiencia, ¿verdad? San Pablo se da cuenta y hace un resumen de lo que ha sido su vida. Yo perseguía a la iglesia, yo perseguía a los cristianos, pero lo bonito es el encuentro. De repente una gran luz del cielo me envolvió y me caí por tierra. Ese es el encuentro verdadero con Dios que nos hace dirigir la mirada hacia otro lado. Eso es la conversión. Es encontrarnos con Dios de tal manera que nos lleve, que el Espíritu nos guíe a mirar hacia otro lado, a seguir hacia otro lado, a buscar a Dios, ¿verdad?, donde Dios debe estar. Y recordemos, queridos hermanos, hermanas, que la palabra de Dios le indica a San Pablo, pero para indicarnos también a nosotros que es Dios el que le ha elegido. Dios eligió a San Pablo, Dios te elige a ti, Dios es el que nos llama siempre. Y recordaba esas palabras también ayer, la palabra de Dios, donde, ¿verdad?, escuchamos esa palabra de San Pablo, no pierdas tiempo. ¿Verdad? Volvemos de nuevo a que no podemos perder tiempo porque hay mucho trabajo que hacer. Si miramos la sociedad en que vivimos, ¿verdad?, uno de los problemas más grandes del mundo hoy y de la sociedad es el no importarle si Dios existe o no existe. Ese es un peligro, muchas veces, y lo voy a repetir porque es parte de mi carisma como pasionista, ¿verdad? Olvidarnos de la cruz, olvidarnos del amor de Dios que nos dio a su Hijo en la cruz, es peligroso, ¿verdad? Porque es querer vivir la vida sin sentido. Es intentar ser dioses muchas veces, ¿verdad? Muchas veces creemos que podemos más que Dios, y a veces nos encontramos con estas realidades de la vida que nos van a señalar y nos van a enseñar precisamente que nosotros no somos tan poderosos. En esta semana pasada, todos la arquidiócesis, todos los sacerdotes, estuvimos de retiro en Zoom, porque es la nueva forma de encontrarnos, ¿verdad? Y el padre Mondragón de México, un pasionista bien interesante, estudió Biblia, nos presentaba a nosotros y nos hablaba, ¿verdad?, precisamente de eso. Nos creemos poderosos, ¿verdad? Y miren, esto es simplemente para que nos demos cuenta de lo insignificante que a veces somos, de que somos limitados, tan limitados, que muchas veces no nos damos cuenta de que la misma limitación no nos dejan ver con realidad quién es el que nos fortalece, quién es el que nos hace fuerte, quién es el que verdaderamente nos puede guiar a tierra segura. En este mar de la vida, ¿quién puede dirigir nuestra barca? Solamente Dios. ¿Quién tiene el poder, como hemos escuchado en la palabra de Dios, no solamente para hacer milagros, sino para hacer todo lo que Él crea, porque hizo la creación? Precisamente es Dios. Y el padre Mondragón decía algo bien interesante: nos creemos poderosos, o más o menos decía esto, nos creemos muy poderosos, ¿verdad? Y estamos en un siglo XXI, mucha tecnología y mucha cosa que no es mala, no podemos decir que no, al contrario. Hoy la iglesia pide, ¿verdad?, que utilicemos los medios de comunicación social y que nos preparemos en ellos para poder llegar a cada rincón del mundo. Pero él decía, nos creemos muy poderosos y viene un virus como el COVID que ni se puede ver y casi acaba con el mundo. ¿Qué nos dice eso? ¿O no nos hemos dado cuenta, queridos hermanos y hermanas, lo grande que es Dios y las cosas que nos pueden pasar y lo limitado que somos nosotros?
O sea, a veces nos creemos que podemos vivir sin Dios. El mundo, tanta guerra, tanto odio, tanta muerte, tanta cosa. Y sin embargo, no nos damos cuenta que los signos de los tiempos, como esas realidades que vivimos, nos deben de llevar a encontrarnos con Dios, a encontrarnos con aquel que le da sentido a la existencia, inclusive a la cruz, sentido a las cosas que podemos vivir en la vida. Muchos por ahí dirán, pero sea, y lo he escuchado yo muchas veces, hay gente que dice, pero si la gente que no va a la iglesia, las cosas le van mejor que a los cristianos. Bueno, temporalmente quizás, digo yo, temporalmente quizás, pero en el futuro, cuando llegue el momento de la muerte, habría que ver si verdaderamente tiene sentido vivir sin Dios. A ver si tiene sentido vivir sin esperanza, porque cuando llega el momento de la muerte, ahí es donde nos va a hacer falta la guía, ahí es donde nos va a hacer falta la luz que nos lleva al encuentro con Dios. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo me crié con mi abuelita, y recuerdo algo bien bonito, son más que nada tradiciones que tenemos en los campos, en Puerto Rico. Y yo recuerdo que mi abuelita pasó un chorro de enfermedades, y en cada enfermedad como que se moría. Y yo recuerdo que ella siempre pedía la vela, la luz. Esa luz es la que nos da Jesús, es la luz de la esperanza, es la luz de vivir confiados en que Dios le da sentido a nuestra existencia. Nos podrá parecer que el mundo es difícil, nos podrá parecer que ser cristiano no tiene sentido en este mundo y en esta sociedad, pero al fin y al cabo, al final, esa luz, ese encuentro con Dios, esa respuesta que damos a Dios, es la respuesta que nos va a llevar a encontrarnos en la vida eterna. Esa es la respuesta que nos va a ayudar a vivir confiados y morir tranquilos y confiados en que nos vamos a encontrar con Dios en esa vida eterna, en que Dios va a ser parte de esa existencia futura. Malo sería que nos llegue el momento de la muerte y el momento de la vejez y de la muerte y nos digamos en la vida, Dios mío, ¿para qué yo he vivido? O nos dé miedo ponernos viejitos, ¿verdad? La muerte es una experiencia que no hemos vivido, pero si vivimos con Dios y si vivimos cerca de Dios, no nos debe dar miedo, ningún miedo que nos acerque la muerte, porque la muerte es segura. Eso es algo que decía también el padre Mondragón. Lo único cierto que tenemos en la vida es la muerte. Por eso, querido hermano y hermana que me escucha, la palabra de Dios insiste una y otra vez. Y cuando decimos la palabra de Dios, estamos hablando de este Dios bondadoso y misericordioso que quiere que te salves. Por eso la palabra insiste una y otra vez. Y hoy la carta a los Hebreos nos recuerda, y también lo podemos traer a nuestra realidad, nos recuerda un poquito la realidad de la ley en los tiempos en el Antiguo Testamento. La ley dice que presenta solo una sombra de los bienes futuros. Dice, no pueden nunca ser perfectos a los que se acercan porque lo hacen año tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Históricamente, la ley se supone que la ley es una alianza. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, fueron una alianza de Dios con su pueblo, una respuesta de Dios al clamor del pueblo. Pero la ley era para cumplirla, la ley era para acercarse a Dios, a ese Dios, para mantenerse guiados a este encuentro con Dios. Y sin embargo, la ley fue tan manipulada, diríamos así, tan manipulada que llegó un momento en que la ley no servía, no daba libertad para encontrarse con Dios. Al contrario, de alguna u otra manera, lo que hacía era que manipulaba a los seres humanos, hasta el punto de que son 600 y pico de preceptos que se crearon alrededor de la ley. Pues lo que dice la carta a los Hebreos, que nos presenta el sacerdocio de Cristo, esa mediación de Cristo para la salvación, es que Dios tuvo que enviar a su Hijo. ¿Por qué? Porque la ley dejó de tener sentido. La ley dejó de tener sentido. Hacían los mismos sacrificios y se acostumbraron a hacer sacrificios, pero el sacrificio personal, ¿dónde está? Ahí está el problema de la ley, porque es imposible, dice la carta a los Hebreos, que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. En un principio de la historia eran parte de los ritos que se hacían, pero dejaron de tener sentido. ¿Por qué? Porque matamos a otro. Matamos un ternero, un cordero, matamos otra cosa y se nos olvida que lo que le importa a Dios es el corazón,
¿Qué valen los sacrificios externos si no nos llevan a la transformación interior? Eso es lo que nos está diciendo la carta a los hebreos hoy. ¿Qué importan las muchas cosas que podamos hacer externas, que muchas veces nos pueden y nos deben guiar al encuentro con Dios? Pero ¿qué importan todas estas cosas si nuestro corazón permanece duro? Si nuestro corazón no se pone blando ante esa llamada de Dios. Y miren, tantas cosas hay que hacer. Y dice la carta a los hebreos, y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados, o sea, la salvación, o diríamos la respuesta. Si la ley no sirve, ¿qué hacemos? Dice, y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oración del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. La ley era un poquito limitada, pero Jesús no es limitado. Eso es lo bonito de esta palabra. La ley era limitada, llevaba una cierta limitación, quitaba la libertad, o llegó a quitar la libertad a las personas para salvarse, pero Jesús ha hecho un sacrificio para siempre. Lo que quiere decir que una vez hecho este sacrificio, lo único que falta, querido hermano y hermana, que me escucha, es la respuesta humana. Mi respuesta y tu respuesta. ¿Verdad? Como escuchámonos el otro día a Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Falta que nuestros labios puedan profesar desde el interior de nuestro corazón esas palabras. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy el Evangelio nos presenta, queridos hermanos y hermanas, este encuentro de Jesús. Jesús está predicando, ¿verdad? Y esto es bueno entenderlo porque muchos, bueno, los fariseos y los escribas y las corrientes religiosas del tiempo de Jesús buscan contradecir a Jesús, quizás no tanto porque, más que nada porque contradecía las cosas que ellos hacían. Jesús se enfrenta a ellos porque ellos hacían o decían que había que hacer muchas cosas que ellos mismos no hacían. Entonces, eso nos muestra que la ley perdió su sentido. Entonces, esa es la razón por la que persiguen a Jesús. Pero la función de Jesús es ser diferente. La función de Jesús en el mundo, o la venida de Jesús, es para establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos que ya ha comenzado. Hay gente esperando que venga Jesús. Pero Señor, si Jesús ya vino, el reino de los cielos ya está aquí. Jesús dio la vida por nosotros. Jesús hizo milagros. Jesús nos enseñó cómo amar a los demás, cómo dar la vida para que tenga sentido. Tiene sentido la vida cuando la damos para los demás, que fue lo que Él hizo. Pero claro, eso llevó a que mucha gente pensara que Jesús estaba loco. Inclusive su propia familia estaba muy preocupada. ¿Por qué? Porque sabían que la respuesta a lo que Jesús estaba haciendo, que era contradecir precisamente todo lo que decía la ley, todo lo que la cultura judía decía, iba a llevarle a un problema muy serio. Y ese es el miedo de la familia de Jesús. Por eso se acerca a la familia de Jesús y le dicen a Jesús, mira, tu familia te está llamando allá, tu madre y tus hermanos están allá afuera para buscarte. Y Jesús dice, mirando a los que estaban sentados alrededor, ¿qué hacía Jesús? Predicando. ¿Qué hacía Jesús? Tocando el corazón de aquellos que les rodeaban, principalmente los pobres, los humildes, aquellos que eran manipulados por la misma ley, aquellos que eran injusticiados por la misma ley. Eso es lo que hacía Jesús, predicando la libertad, el reino de los cielos. Entonces se acerca a Jesús y los mira a todos y les dice, estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. ¿Verdad? Es interesante porque muchas veces, inclusive muchas iglesias fundamentalistas utilizan este texto para hablar de los hermanos de Jesús, que mire, yo no voy a meterme en eso porque no tiene sentido ni siquiera explicarlo. El que no quiere entender, no entiende de ninguna manera, pero ahí está su madre también, e inclusive dice, mira cómo Jesús le habló a su madre. Su madre le va a buscar preocupada y Jesús le dice, y lo utilizan en el sentido negativo de lo que lo dice la palabra de Dios. Dice, Jesús no le importa, en ese momento no le importó su madre. Y no es cierto, querido hermano que me escucha. Lo que está diciendo Jesús es, y lo hemos escuchado en la munición de entrada, que para Él, y fíjense, lo que hace Jesús es que incluye a todas las personas que hablan en su familia. Eso es lo que está haciendo Jesús. Está abriendo sus brazos a toda la familia. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, mis hermanos. Ese es pariente de Jesús. Todo el que hace la voluntad de Dios se convierte en la familia del Señor. Así que fíjense,
de un texto que a veces es mal utilizado, Jesús no quiso decir eso. Jesús quiso decirnos que Él ahora ha fundado una nueva familia donde lo más importante que es Dios, donde lo más importante que es el seguimiento del reino de los cielos, lo más importante que es acercarnos al hermano. Que el Señor nos bendiga, nos dirija y nos ayude a responder a este llamado que Dios nos hace. Hermanos y hermanas, una vez más, agradecidos de que Dios siempre nos escucha, ponemos en sus manos y oramos por las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, todos los obispos, sacerdotes y diáconos, para que, celebrando al Señor, encarnen su espíritu y atraigan a toda la humanidad hacia Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que con sincero corazón buscan al Señor, para que reciban el don de la fe y con la ayuda de su gracia, transformen nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que son víctimas de la guerra, del terrorismo o cualquier tipo de violencia, para que sin oídos ni rencores oigan esperando la llegada del Señor, que nos trae la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por los que comulgamos con el cuerpo y sangre de Cristo, para que vivamos como hermanos y adelantemos la llegada de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Dianis Sánchez, familia Colón Rolón, niña Gladys Isabel Rodríguez, bebé Isabela Acosta, Cindy Cortés, Aurea Rivera, familia Maldonado Torres, Ramón Navedo, Edwin García y familia, Gloria Vélez, Jenny Ángel Pereira, Monchi y Cambu Ortega, Lidia Santiago, Elmin Figueroa, Paola Cristal Guzmán Figueroa, Quique Ortiz y Carmen Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Adela Espada Vargas, madre de Monseñor Cumín, Héctor Luis Ortiz, doctor Quique Cruzado Pérez, Harold Jim Rivera, Aurelia Emanueli, Eliodoro Vélez Diepa, Juan Ortiz Figueroa, Wigberto Duarte Vega, Víctor Otero Figueroa, Juan A. del Río Coira, Rafael Rivas, Annalise Collazo, José Vázquez, Oscar Rivera Rosario, difuntos de la familia Maldonado Torres, José Vázquez, Severino Juan y Gaby Soto, Carmen González, María Nieves y On Chu Wan, difunto de la familia Colón Rolón y difunto de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de la licenciada Rosita Vázquez, por los 92 años de doña Lidia Rosario Rodríguez y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad y misericordia, estas inquietudes que hoy en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí.
mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Hermanos y hermanas, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y lo de su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en esta memoria de los santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de los santos Timoteo y Tito, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de sus vidas, la enseñanza de sus doctrinas y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto, y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los santos Timoteo y Tito, San Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gema Galgani, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Oremos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y de donde estamos nos damos un signo de paz. Paz a todos y a todas. A todos. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada, dice el Señor, para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusador. Mi amada me había abandonado, me había rechazado y se había manchado de infidelidad. Fue condenada a la muerte, despojada de todo y puesta ante la lanza del acusador. Yo me lancé desde los cielos y me encarné en el seno de una virgen mujer. Y al llegar la plenitud de los tiempos, entregué mi cuerpo y sangre para salvar a mi amada. Y la lanza que estaba destinada al corazón de mi amada, en mi costado tomé. Y la lanza que estaba destinada al corazón de mi amada, en mi costado tomé. Y en lugar de una lanza de muerte, mi amada ha recibido en su corazón la herida, una herida de amor, con la sangre de mi corazón. Y así mi propia sangre se ha vertido en el corazón de mi amada, transformándolo. Y así mi propia sangre corre por sus venas, infundiéndole vida y sanando su dolor. Por más que estuvo desnuda y humillada, manchada y condenada a la lanza de muerte del acusador, hoy la veo así resplandeciente, radiante de hermosura. Hoy mi amada brilla más que el sol. Mi amada brilla más que el sol. Hoy mi amada brilla más que el sol. Oremos. Te pedimos, Señor y Dios nuestro,
que los sacramentos recibidos fortalezcan en nosotros la fe, que transmitió la predicación de los apóstoles y custodió la solicitud pastoral de los santos Timoteo y Tito, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, queremos agradecer a nuestro hermano Adriano Ortiz de la Gruta de Lourdes en Trujillo Alto, que ha compartido con nosotros la música en esta Eucaristía, preciosa además. Así que el Señor les siga bendiciendo en este camino y nuevamente a todos ustedes que el Señor les colme de muchas bendiciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en la paz del Señor. Gloria, Demos gracias a Dios. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hacia el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida